Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta continuación de la exposición Diferentes tipos de escritura en América. En el primer video exploramos precisamente esos diferentes tipos de escritura y llegamos a algunas conclusiones. La primera de ellas, que existieron 5 tipos de escritura aquí en América hasta ahora descubiertos. Entre esos, el Uri, el cuneiforme, el pictográfico, el jeroglífico y el fonético. De igual forma descubrimos que existió una escritura madre denominada por Holger Petersen como nostrática y que daría origen a estos procesos de escritura ya mencionados. De igual forma, también nos permitió analizar que muy posiblemente desde la teoría de muchos investigadores, esa lengua pudo dar origen a otras escrituras y lenguas en el mundo. Dimos varias referencias, hablamos de algunos libros, pero para este video voy a presentar fotografías. Una de las escrituras más representativas de las comunidades indígenas es la escritura geométrica o matemático, que es conocida como escritura Uri. Ru Rodríguez, la investigadora, nos manifiesta que esta escritura se gestó en la dinastía lunar, una dinastía en donde la mujer tenía un protagonismo político muy importante. Administrativamente, e inclusive espiritualmente. La mujer era considerada una divinidad en esa época. Si tenemos en cuenta que en la dinastía lunar fue donde se gestó la escritura Uri, sería interesante conocer un poco sobre esa dinastía lunar. En el video que hice sobre eras astrológicas podemos profundizar más acerca del tema, pero en este video quisiera mostrarles cómo eran las mujeres de la dinastía lunar. Y precisamente me fui a Cuenca, donde tuve de alguna forma una información que me decían que precisamente en algunos museos podría encontrar representaciones de estas mujeres de esa época, de esa dinastía. Y realmente fue muy revelador. Las imágenes que vamos a ver a continuación, quiero que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, pero nos van a mostrar unas mujeres un tanto extrañas. Ustedes se van a dar cuenta. Es más, se me parece mucho inclusive a los dogu japoneses, que son esculturas también muy raras de personas con trajes, ¿no? Y con cascos. Igualmente vamos a observar las esculturas de estas mujeres que eran consideradas, pues obviamente no solo mujeres importantes en la sociedad, sino también divinidades. Pero quiero que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones, y para mí es un honor presentarles a las mujeres que darían vida a la escritura Uri. Así que degusten ustedes mismos estas imágenes.
Bueno, como ustedes se habrán podido dar cuenta, las mujeres de la dinastía lunar, las representaciones escultóricas de las mujeres de la dinastía lunar son muy extrañas. Llevan como unos trajes, sus cuerpos son muy anchos, sus brazos son como cortos, llevan casco, sus cabezas son alargadas. Y bueno, esta era una de las características, ¿no?, de la dinastía lunar, el cráneo alargado. En la dinastía solar, las orejas eran alargadas, ¿no? Podemos ver mujeres, parece que tenían una importancia espiritual muy importante. Hay mujeres chamanas, ¿sí? Mujeres que visten como chamanes, ¿sí? Mujeres se las ve en su imagen de fertilidad, ¿sí? Mujeres tocando música, ¿no? Mujeres poderosas, parecía que eran de mujer chamánica que manejaba esas artes, se puede observar aquí, ¿sí? También aparecen unos aparatos muy raros, ¿no? Por ejemplo, estos que estamos viendo, no me pudieron a mí dar el guía del museo no me pudo dar una respuesta. Y lo que me hablaba era de que me mencionó a Daniken, ¿no?, que en los años 60 pues saca el libro El mensaje de los dioses y funda prácticamente la teoría de los alienígenas ancestrales, la teoría de la paleoastronáutica. Es decir, que la evolución humana depende de el contacto con entidades extraterrestres. No creo, la verdad, que el hecho que desconozcamos que sea este objeto tenga una relación con que sea de origen extraterrestre. Pero son muy raros. Estos objetos, si ustedes se fijan, no hay ningún indicio en la naturaleza a través del cual lo podamos distinguir, ¿no? Por lo tanto, pues es como extraño, ¿no?, misterioso. Pero eso no significa también que pues sea de otro lugar. También me gustaría mostrarles las fotos de el Parque Arqueológico Pumapungo en Cuenca también, ¿sí? Aquí podemos observar también algunas esculturas de las mujeres de la dinastía lunar. Veamos algunas. Esta imagen es muy interesante porque se asemeja mucho a El Niño y la Madonna, ¿no?, que fue una representación artística icónica de las figuras religiosas, que fue utilizada en Egipto también con Isis y Horus, y que acá lo estamos viendo de igual forma, una mujer con su cría. Estas mujeres, si ustedes se fijan en esta escultura, tenían el cráneo muy alargado, ¿no? Eran muy extrañas.
Inclusive esta mujer tiene un rostro demasiado raro, unos ojos demasiado grandes también. Sus cuerpos, si ustedes se fijan, también eran muy extraños, son como muy voluminosos. Si ustedes se fijan, sus caderas y sus hombros eran demasiado anchos y sus brazos muy cortos. Son como una de las características de las mujeres de esta época. Además, los cascos, ¿no? No se olviden de los cascos. El rostro, ¿no? El rostro que tienen estas esculturas también es como un poco... Se me parece mucho al rostro de Buda. Muestra una paz como interior, es como un estado de meditación que estuvieran, ¿no? Se me parece mucho, la verdad, al rostro de Siddhartha Gautama. Si ustedes se fijan en esta comparación que estoy haciendo, son muy iguales, ¿no? Muy similares. Esta, según me explicaron, es la representación de un cocodrilo. Pero hay un problema. Tiene 2 ojos, ¿no? Tiene 4 ojos, digamos. El otro es un hombre felino, que bueno, sí ha sido representado en otras partes. Pero este dragón, porque para mí es un dragón, se me parece más al dios Mochica y Ampapec. Al igual que, porque Yampapec era un dragón. E inclusive en esta representación les hago la comparación con Yampapec y tienen como una referencia muy similar. Aquí podemos ver una monarca, ¿no? Parece ser que era una emperadora. Hay una pirámide escalonada. Otra de las características de la dinastía lunar era que las pirámides son escalonadas y las pirámides rectas ya vendrían en la dinastía solar. Y esta es una mujer, parece que era la que gobernaba, ¿no? Está sentada en la cúspide. Esta escultura es muy interesante porque se me parece mucho al arte cubista. Porque, bueno, digamos que el artista Picasso es el representante del cubismo, pero parece ser que los antiguos exploraron también tanto el arte que terminaron descubriendo también el cubismo, porque esta se me parece mucho, la verdad, a una de las obras de Picasso. Felinos, ¿no? Representaciones muy abundantes de felinos, y es precisamente porque de los animales más característicos de esta dinastía eran los felinos y las serpientes. En el video de eras astrológicas explico más profundamente por qué. Sería interesante que lo observaran. Tenemos nuevamente otra figura que a mi modo de ver representa a Yampapec, que viene a ser el dios de la calamidad, de la catástrofe. Más dragones, a mi modo de ver estos son dragones que representan a la final son fuerzas, ¿sí? Fuerzas destructoras y creadoras, ¿no? Era la forma de representar una fuerza destructora, pero al mismo tiempo era creadora. Algo que a mi modo de ver descubrí en todo este viaje es que estas figuras, por ejemplo el dragón, lo que representan es una fusión de divinidades, ¿no? Es una fusión. El dragón es una fusión entre un animal alado, un animal reptiliano, ¿sí? Y es precisamente la fusión de divinidades en una época determinada. Vamos a ver un ejemplo de lo que les estoy hablando. Esta mascarilla, o esta máscara de oro de la cultura tolita, tiene
una forma de sol. Tiene un personaje antropomorfo con fauces de jaguar, que es un animal de la dinastía lunar. Los rayos formados por serpientes ondulantes rematadas en cabezas humanas. Serpiente es otro animal de la dinastía lunar. Y su nariz representa ya es un águila, arpía en vuelo, ¿no? A mi modo de ver, esta representación representa la fusión de divinidades de la dinastía lunar con la dinastía solar. ¿Sí? Dos dinastías fusionadas en una misma divinidad. Aquí podemos ver, por eso, esa figura antropomorfa que recopila, que reúne de alguna forma todos estos elementos simbólicos. Esto no pasa solo acá. Esto ha pasado muchas veces en las figuras religiosas. Cristo, por ejemplo, es una fusión de varias divinidades solares, ¿sí? El Cristo histórico es una cosa, pero el Cristo Dios es otra cosa. La figura divinizada de Cristo fue sacada de la historia de Mitra, ¿sí? Y lo que vemos acá es básicamente lo mismo, es una fusión de divinidades. En este caso, esta ya es una divinidad solar, pero los símbolos inmersos dentro de su forma harían parte de símbolos de las divinidades de épocas pasadas, en este caso divinidades lunares. Pero algo interesante que quiero que se den cuenta es que esto precisamente, este símbolo que estamos observando, o este proceso cultural que estamos observando de mestizaje como tal, lo podemos ver representado también en un símbolo que actualmente, inclusive muy seguramente han visitado, pero no se habían dado cuenta de ese, o no lo habían analizado desde ese punto de vista. Y estamos hablando de la figura del panecillo, ubicado en Quito, que es la que observamos aquí. De igual forma, el panecillo es un ser alado, representando de alguna forma a los hombres pájaro de la dinastía solar. Este vendría a ser un símbolo de la dinastía solar. ¿Y por qué? Porque tiene una aureola en la cabeza, que representa como todas las divinidades solares, y aparece un dragón que viene a representar el símbolo de la dinastía lunar. En este caso, lo que estamos observando aquí es la imposición de la dinastía solar frente a la dinastía lunar, ¿sí? Ya la interpretación religiosa observa en este símbolo es una batalla entre el bien y el mal. Lo que nosotros observamos desde el punto de vista histórico es la fusión de símbolos y de eras y dinastías, en este caso la solar y la lunar. Es interesante que conozcan, por ejemplo, que el lugar donde fue colocada esta escultura, que por cierto es una de las más grandes de América, más grande que el Cristo Redentor de Brasil, esta escultura del panecillo, pero el panecillo en sí es una montaña y es una elevación natural que tiene 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es el sitio más visitado que tiene la ciudad de Quito, ¿no? Y fue creado por el español Agustín de Herrán Matorras, pero este se basó en una obra compuesta por Bernardo de Legarda, uno de los más importantes representantes de la escuela quiteña. En esta escuela habían prácticamente indígenas artesanos, y yo creo que ellos a la final, que conocían estos símbolos, lograron fusionar y dejarnos un mensaje
que para los ojos ya más experimentados, los ojos como más analíticos, podrán observar símbolos interesantes o mensajes interesantes, ¿no? Cuando los españoles llegan a Quito, no encontraron más que cenizas. Esta era la segunda capital del gran imperio del Tahuantinsuyo. Y ustedes saben que sufrió de guerras civiles. Antes de la llegada de los españoles, ellos ya estaban separándose, ¿no? Habían facciones, guerras, porque se disputaban el poder dos hermanos, Atahualpa y Huáscar. En ese sentido, observaron los españoles cuando llegan a Quito, que estaba pues destruido, que esa montaña era muy importante. ¿Y por qué? Se la llamaba Zungoloma. Zungoloma. Zungo, corazón de la loma. Y en el lugar que vamos a observar ahorita, que lastimosamente es utilizado o era utilizado como un baño en tiempos pasados que yo visité, y que lastimosamente no me daba ganas de entrar porque olía pues a todo menos a bueno. Hoy el sitio está cerrado, pero ese sitio que ustedes ven ahí en forma de cono es un reloj astronómico, milenario, muy antiguo. Y tal vez el lugar más importante que inclusive el mismo panecillo. Esa misma escultura, ese lugar que ven ahí que lo utilizan para orinar, tristemente es mucho más importante que el panecillo, porque es un reloj astronómico. Y era un lugar tan importante como el Coricancha en Cusco, que era un ombligo. Pues acá igualmente, esa escultura pétrea en forma de cono nos está hablando de un lugar ceremonial muy importante para las tribus que habitaron en ese lugar. Bueno, este era como un dato que les quería mostrar y un paralelismo, ¿no?, a lo que estamos observando de la simbología lunar. Me gustaría también mostrarles, antes ya de terminar, miren por ejemplo esta mujer, era ampliamente una sabia, se la puede observar por su indumentaria, que era como una sacerdotisa, ¿no?, de estos templos lunares, de esos templos escalonados. Podemos observar, por ejemplo, el famoso churo, ¿no?, que estas figuras geométricas que hoy día vemos en manillas, en collares, en bolsos, se gestaron en esta época, en esta dinastía. La dinastía de las mujeres fue la que dio vida prácticamente a este tipo de escritura que podemos aquí observar. Estos símbolos que podemos aquí observar, se los debemos a ellas, ¿no? Por eso para mí es un honor presentárselas, mostrarles quiénes eran estas mujeres, por lo menos cómo lucían. Para mí es, no sé, es muy como importante, hace parte de nuestra historia, ¿no?, pasada. Y de revelar también, ¿no?, de posicionar también todos estos procesos, lastimosamente, que no se les pone mucha atención, ¿no? Y los educadores creo que tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de visibilizar esos elementos. Esta escultura, por ejemplo, es muy interesante porque vemos yo creo que nos está representando el sagrado rito del cambo, del yopo, donde tú absorbes por la nariz y tu mente sube, ¿no? Aquí por eso aparece la cabeza,
por fuera del cuerpo, ¿no? Una segunda cabeza, ¿no? Representando, creo que, esa ritualidad, ¿no? En las esculturas podemos encontrar elementos realmente muy interesantes. Aquí, por ejemplo, miren una máscara de plata. Recuerden que en la dinastía lunar se rendía culto a este metal. Era muy importante porque decían que eran las lágrimas de la luna. Aquí podemos observar. Este objeto ceremonial también me parece muy interesante porque también tiene una forma de luna que lo podemos visualizar en la pintura de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona, ¿no?, de los indígenas. Era llamada también Tonantzin por ellos. Y vemos una luna en los pies de ella, que tiene la misma forma, ¿no? Entonces, esta ritualidad hace referencia también. Hay una luna y al parecer aquí aparece un personaje que en la pintura de Guadalupe, quien aparece allí es un ángel, ¿sí?, haciendo referencia de que esta divinidad nueva tiene unos elementos simbólicos que nos hablan de esa ritualidad pasada también. La forma como a Tonantzin en el pasado se la representó tenía esos mismos elementos simbólicos y que aquí los podemos también observar. Muy bien, y así acabamos este video entregando estos interesantes datos, y vamos a hacer un tercer video, un tercer capítulo de esta temática llamada los tipos de escritura en América. Para el siguiente trabajo audiovisual vamos a explorar tierra adentro, donde están prácticamente en las paredes escritas este sistema de escritura que acabamos de analizar, el URI de geométrico matemático, y también vamos a explorar la famosa pirámide de Colombia. Buenas noches y gracias.